Uno. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tardes de PNL. Mi nombre es Dayana Costa y este maravilloso grupo que se armó después del lanzamiento de la primera cumbre de programación neurolingüística, que fue todo un éxito gracias a ustedes. Muchas gracias por conectarse con nosotros, gracias por estar siempre a nuestro lado y dándonos la oportunidad de entregarles estos buenos contenidos valiosos y completamente aplicables de lo que significa la filosofía, la disciplina de la programación neurolingüística y cómo yo, a medida de la constancia y de ese rehacer nuevamente todos los días mis procesos diarios, lo puedo generar en mí y generar procesos maravillosos y de éxito total. Hoy vamos a hablar con Mónica Ramírez, nuestra coach invitada, un tema que es fundamental, que estamos viviendo y que cada vez se nos acerca mucho más, y es el proceso de la salud y la programación neurolingüística. ¿Cómo a través de ciertos procesos involucramos estos desórdenes físicos que se convierten en enfermedades? Pero pues de este tema quiero que nuestra experta el día de hoy, Mónica, coach invitada a la cumbre, y hoy aquí a Tardes de PNL con nosotros, nos pueda solventar. Mónica, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo feliz de tenerte nuevamente en Prográmate para el Éxito. Hola Dayana, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí y chévere que tengamos una audiencia para comentar acerca de estos temas tan interesantes que hoy en día se ven mucho, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué más que trabajas estos procesos con personas que evidentemente ya tienen estos desórdenes físicos tan avanzados, tan crónicos y de una u otra manera como tan decisivos en su vida? Que nos puedas contar cómo funciona esto, cómo empiezo yo a entender cuál es la relación de mi mente y mi cuerpo. Bueno, entonces voy a hablar específicamente para los pacientes de cáncer, pero igual digamos que podemos aplicarlo a muchas enfermedades crónicas que hoy en día son comunes de escuchar. Específicamente con el cáncer hay que trabajar muchísimo tanto el temor, el miedo profundo que tenga la persona sobre alguna situación o un área de su vida, o el perdón. ¿Sí? Usualmente siempre o casi siempre está muy relacionado con algún evento traumático que la persona vivió, así sea hace mucho tiempo, y donde se involucra el perdón. ¿Sí? Donde por alguna situación sintió mucha rabia hacia alguna persona o hacia alguna situación. Entonces, digamos que desde la PNL lo que podemos trabajar es ese perdón para que esas células que están impregnadas con esa información negativa se liberen y se suelten. Cuando ya no existe esa emoción, ese sentimiento, ya no tiene para qué estar el cáncer o la enfermedad allí. Entonces, desde la PNL se trabaja esa parte, o yo pues particularmente lo trabajo. Y es que hay de cierto, Mónica, cuando dicen que las células responden como a llamados. Cuando uno, digamos que tiene una conexión muy profunda con su cuerpo, dicen que también las células responden a ciertas órdenes que yo le pueda dar. Lo que pasa es que necesito darle las órdenes correctas. Claro que sí. Nuestro cuerpo, nuestras células que están conformadas por células responden a las órdenes de amor con el que tú le hablas. Y asimismo como responde con las órdenes de pronto de odio, de rencores, de temores, asimismo tú lo puedes impregnar, no importa que haya sucedido hace mucho tiempo, no importa que todavía lo tengas guardado, si tú lo sueltas y lo liberas, es digamos, la posibilidad es muy grande para poder sanar, pero debes hacerlo y debes tomar conciencia de ello.
si bien es cierto que hay muchas personas que dicen, pero es que yo no recuerdo algún momento de mi vida donde yo haya tenido un rencor tan grande, bueno, ya uno viene allí con otros temas, también desde la PNL, hacer una hipnosis, por ejemplo, para identificar esos momentos. Pero yo te digo que en la mayoría de los casos, yo creo que en el 97% de las personas con las que yo he trabajado el tema de cáncer, bueno, específicamente yo trabajo ya con pacientes en estado paliativo, ya un estado ya muy delicado. Sin embargo, también tengo pacientes que a veces pues apenas le alcanzan le acaban de diagnosticar su cáncer, pero más que todo, la verdad, es en cuidado paliativo. Y sin embargo, así han habido muchas personas que se han podido recuperar, entonces es cuando nosotros llamamos los milagros, que también son dados por nosotros y obviamente si tenemos una creencia alta por ese creador. Entonces, cuando tú tomas esa conciencia e impregnas esas células desde el amor, ya lo demás no tiene cabida en tu cuerpo porque empiezas a recuperarte de una manera significativa. Entonces, digamos que dependiendo el tipo de cáncer, obviamente ya habrá en algunas oportunidades donde el órgano está demasiado afectado, sin embargo yo te puedo decir, Diana, que las personas pueden tener una calidad de vida totalmente diferente y aunque sea un cáncer que, por ejemplo, produzca muchísimo dolor físico en el cuerpo, por ejemplo, te estoy hablando de un cáncer de páncreas o de huesos, el solo hecho de que tú empieces a impregnar tus células con una información diferente, hace que estas personas se sientan totalmente liberadas, sueltas, incluso no sientan dolor. Pero es porque cambian el chip de su cabeza. O sea que mira que cómo relacionamos nuestra cabeza con nuestras emociones. Claro, y definitivamente si los soltamos, si dejamos esos procesos sueltos, como que el cuerpo va por un lado y mis emociones van por el otro, pues yo nunca entenderé por qué unidos y son los que definitivamente me hacen tener un cuerpo en buen estado, definitivamente no. Mira que yo siento que es como esta enfermedad, el tema del cáncer, es tan, como tan, lo dicen ya como si se estuviese de moda, entonces está Sí. volviendo como una pandemia. Yo siempre he pensado, Kai, si en todos los hogares o en la gran mayoría de los hogares hay una persona que tiene la situación o que yo conozco dentro de mis amigos o en mi círculo social, ¿cómo trabajar ese optimismo a pesar, ¿cierto?, de tener una situación tan compleja, tan difícil de comprender y de sobrellevar en el día a día y pues con la que fácilmente podemos llegar a victimizarnos? ¿Cómo poder trabajar esto en la vida con estas personas que están tan cerca de mí a través de programaciones útiles y eficaces que le puedan ayudar a ver la situación de otra manera? Bueno, y estás hablando de un tema muy importante porque no solamente se programa la persona, sino que se programa a la familia. ¿Y qué es lo más importante? Mira, o sea, cuando yo tengo este tipo de situación, yo le digo a la persona, mira, entre menos personas sepan de tu diagnóstico es mucho mejor. ¿Por qué? Porque es que el solo hecho de que tú estés diciéndole a todas las personas que vas viendo en el camino, ay, mira, es que tengo cáncer y es que me dijeron que esto, que bueno, que ya empieza la quimio, que ya empieza esto o lo otro, eso hace que decretes de alguna manera el que te pongas peor de lo que estás. Entonces, si bien es cierto que tenemos que liberar y soltar esas emociones de pronto de querer llorar, porque eso también es bueno, pues es diferente cuando tú estás en una postura, por decirlo así, decretando sin saberlo, inconscientemente, el estar diciendo es que, mire, es que tengo cáncer, o sea, soy un paciente con cáncer, o sea, le estás dando una identidad y entonces empiezas todo el tiempo a hablar sobre el diagnóstico, sobre la enfermedad y no sales de allí. Y entonces la familia también empieza, no, sí, imagínense qué pesar, y mi hermano o mi mamá o mi papá tiene cáncer, y empieza toda una cadena, ¿cierto?, de empezar a decretar sobre algo
que no debe ser así. Entonces, yo les digo, mire, si ustedes lo van a publicar y que sea para una cadena de oración, para algo, ¿cierto?, benéfico, pues está bien. Pero entre más lo tengamos aquí, pues solo entre la familia y decretando, no que tiene cáncer, sino que ya está sano. Y tener la certeza y la fe de que es un hecho ya real. Entonces es muy diferente, o sea, en vez de estar pensando, tengo cáncer, entonces yo soy pues muy creyente y también pues respeto las creencias de las demás personas, pero por ejemplo cuando tengo personas que son así creyentes como yo, entonces gracias Dios mío por esta sanación, estoy realmente o soy una mujer o soy un hombre totalmente sano y agradecer. Entonces las células, lo que estábamos hablando ahorita, las células se impregnan con esa respuesta positiva. Entonces no solamente estás decretando desde la palabra, también desde el pensamiento, y si lo sientes en tu corazón porque realmente te sientes feliz, porque es así, ya tienes una programación diferente respecto al diagnóstico de cualquier enfermedad, sobre todo con los pacientes de cáncer, Dayana. Digamos que en esto yo llevo muchos años, ya llevo más o menos unos 18 años en esta, digamos, como con esta especialidad, incluso estuve en Cuba hace pocos años, porque digamos, no sé por qué se filtró la información del trabajo que se estaba haciendo de nosotros acá con los pacientes de cáncer y de cosas que uno podría decir, bueno, son milagrosas, ¿sí? Y fue muy bonita la experiencia de haber estado con muchos médicos contándoles cómo nosotros trabajamos con los pacientes de cáncer, ¿sí? Y cómo en realidad, a pesar de tener un diagnóstico ya tan grave, pues estos pacientes lograban recuperarse. Entonces, para mí todo es posible, o sea, si uno lo cree, uno es capaz de crearlo. Entonces también se les enseña cómo se programan en la noche, cómo se programan en la mañana, qué es lo que tienen que estar diciendo para impregnar a sus células de toda esta fortaleza, si tienen que, por ejemplo, utilizar la quimio, entonces cómo protegen esas células buenas también para que no sufran, digamos, los efectos de la quimio que es tan fuerte en las células buenas, porque ya no selecciona células buenas, células malas, entonces también se les enseña cómo que visualicen sus células como si estuvieran en una burbuja, ¿sí? Y que lo que está allí llegando a su cuerpo es mucho amor. Entonces, que en vez de pensar en que esto me va a poner maluco o que va a ser terrible esa experiencia y que ya van con toda una predisposición negativa hacia la quimio, entonces que vayan con mucho amor y diciendo, bueno, este líquido es puro amor para mi cuerpo, lo sana, lo recupera y es amor lo que estoy recibiendo en este momento. Entonces, mira que desde allí los pacientes empiezan a tener una evolución diferente. Entonces, eso es también bien, digamos, bien complejo de entender que la mente es tan poderosa que podemos autosanarnos y ayudar también a la sanación a través de las cosas que tenemos en el común, ¿no? O sea, los químicos, los medicamentos, y cómo los involucramos dentro de nuestro proceso. Entonces, Y lo que dices tú, que si ya estamos en un proceso muy avanzado, pues lo llevemos, ¿cierto? Hasta el momento que tenga que llevarse, con una mejor hasta calidad de vida, se podría sí. decir. Mónica, mira que cuando estábamos hablando, y bueno, les cuento a todos nuestros espectadores el día de hoy, quienes nos acompañan en este live con Mónica Ramírez, que se están conectando y nos están haciendo preguntas que al final de esta intervención con Mónica las trabajaremos para entregarte la mejor respuesta. Cuando hablábamos de esto, me contaba Mónica una historia que me pareció bien interesante, pero sobre todo que nos da una lección de vida grandísima, y es cómo empezamos a hablar de cómo trabajar la ansiedad o los trastornos de ansiedad, o cómo Mónica los podía trabajar, ¿verdad? Me cuenta una historia que para mí, como les digo, tiene una lección grandísima que quisiera que compartieras con todos nuestros espectadores el día de hoy, Mónica, porque finalmente también de nosotros depende qué es lo que pasa en las generaciones posteriores y cómo se reflejan este tipo de enfermedades también desde los primeros hábitos, ¿cierto? Entonces, me encantaría que compartieras esa información con nuestros espectadores.
Y justo ahorita que habíamos hablado de eso, justo voy a un restaurante y preciso veo a un bebecito de 2 años ahí con el celular. Bueno, el trastorno de ansiedad está, no sé, hay bastante, digamos, juventud que está sufriendo de trastorno de ansiedad y no solamente de trastorno de ansiedad, sino también de depresión. Entonces, han habido en estos últimos años estudios de la tecnología, ¿no? De lo que hace, digamos, el uso de los celulares, de las tablets y todo esto. Entonces, por ejemplo, hay ahorita un grupo que le están haciendo un seguimiento para, digamos, dentro de más años estar más cerciorándose más de lo que está sucediendo. Pero en estos pocos años que se han hecho estudios, han visto cómo en niños menores de 2 años y entre 2 y 7 años, cómo el uso excesivo del celular, porque estamos hablando que los ponen más de 2 horas, cuando se supone que hasta más o menos hasta los 17 años el uso debe ser tan restringido, por ejemplo, de los 12 a los 17, que solamente deberían usarlo 1 hora. Te estoy hablando de 12 y 17 años. Y resulta que los pelados están todo el tiempo allí, ¿no? Y los niños pequeños, los papás están utilizando, que les ponen las imágenes, incluso no son películas, no hay sonido, entonces son imágenes y sonidos, entonces están sobreestimulando el cerebro del bebé y está ocasionando problemas del lenguaje, de comunicación entre pues, las relaciones interpersonales y cómo esto de alguna manera está afectando su sistema nervioso, ¿sí? Que llegan a tener estos procesos de ansiedad, incluso de trastornos de atención, ¿sí? Déficit de atención. Entonces, me comentaba alguien muy cercano a mí en estos días que me quedé impactada y que eso fue lo que te comenté, que el bebé, su nieto, me va diciendo, no, es que mi nieto, ya como es la tecnología, la mamá le pone todo el día el celular para que, o la tablet, no sé qué era que le había colocado para que todo el día juegue, ayer ya se lo pone en el corral y el niño lo que hace es hundir con el dedito y todo eso. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Pero si es que tu nieto tiene 10 meses. Entonces me dice, sí, por eso, entonces ya puede hacer todo porque lo deja ahí todo el día con eso y él se entretiene y él ya sabe que hundir. Y yo decía, oh, por Dios, o sea, entonces, y justo acababa de leer todos estos estudios que están haciendo sobre la tecnología. Entonces, imagínate a dónde vamos a parar. Y entonces es muy triste porque digamos que yo manejo muchos jóvenes, o sea, digamos hasta los 21 años, que están con ese tema de la ansiedad y temas de depresión, donde están medicados, donde tienen una cantidad de complicaciones que uno dice, wow, o sea, complejo esa situación. Obviamente desde la PNL se puede trabajar muchísimo y en eso pues yo trabajo con ellos ese tema, pero también les hablo acerca de, por ejemplo, qué tanto usan el celular, o sea, qué tanto están de verdad jugando y bueno, y haciendo lo que tienen que hacer con el celular, que eso también de alguna manera influye. Entonces ellos se quedan así como que, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con mi diagnóstico? Pero la verdad, yo los pongo eso, yo en vez de estar todo el tiempo con su celular, vas a aprender a meditar, por ejemplo, y vas a empezar a programarte de manera diferente, a tener tu cabecita calma, con pensamientos diferentes, o sea, es un tema complejo. Y mira que ahorita pensándolo, decir, ok, las mentes de los niños sobreestimuladas, más la alimentación Sí, completamente saturada de azúcar, sí. más estímulos externos que reciben todos los días. Entonces, imagínate cómo puede estar la mente de un niño. Solamente hablemos de un niño sobreestimulado con todas las imágenes, con todo lo que ve a medida social, cómo poder enfocarse, por eso los trastornos de hiperactividad y que no se puede enfocar, cómo poder enfocarse, cómo poder responder emocionalmente de una manera positiva, Ah, cómo relacionarse con su entorno bien, si finalmente pues su cabecita consigo mismo ni siquiera puede estar. Entonces es fundamental y fabulosa la posibilidad de que un niño, por ejemplo, medite para que empiece a callar tantos sobreestímulos que tiene.
Claro, claro, total. Y ese empezar desde pequeños, más bien que en vez de estar estimulando este uso de la tecnología que es fantástica, pero todo moderado, todo como en la vida tiene unos límites, ¿cierto? O sea, yo no estoy en contra, sino que de verdad es que me quedo aterrada. Un bebé de 10 meses que todo el día lo pongas en un corral a que juegue con una tablet, o sea, no tiene sentido. Entonces es eso, es enseñarle otras cosas, enséñale tantos juegos que en la época nuestra nos enseñaban, o los gimnasios para los bebés, ya los niños más grandes, entonces la mamá o el papá están ocupados, entonces sí, tenga mi hijo el celular y no sé qué, entonces, y hay muchas formas, mira que por ejemplo hay una manera muy sencilla y muy fácil, es a través de pintar, por ejemplo, mandalas. Entonces, los mandalas uno los puede hacer como meditación activa, ¿sí? Y tú le pones una intención. Entonces, yo, por ejemplo, yo no manejo mucho niños, pero a veces alguien de pronto muy allegado a mí me insiste, entonces yo le digo, listo. Y yo le enseño a los niños de 7 años a pintar los mandalas, pero como una meditación activa. Entonces, cómo centran su mente de manera diferente, entran en paz, entran en calma y empiezan a pintar. A los niños les encanta pintar. Bueno, o sea, digamos que los mandalas es porque tienen pues una connotación geométrica también que tiene energéticamente algo diferente, ¿no? Que cualquier dibujo común y corriente. Sin embargo, si al niño no le gusta y le gusta pintar otra cosa, pues hágalo centrado de tal forma que en ese momento el niño esté en calma y en paz, poniendo una intención a eso que está pintando. Ya ahí está haciendo una meditación, pero está centrado en algo desde la paz y la tranquilidad. Entonces, pero sí es desde pequeños empezarles a dar, digamos, herramientas diferentes para que sean unos jóvenes diferentes. Entonces, eso es, Dayana. Claro que sí, Mónica. La segunda parte de este programa, de estas tardes de PNL, que son muy concretas, van muy a la práctica, es papel y lápiz. Y para las personas que hoy nos están viendo, nos están preguntando que cómo se puede tener la movilidad esperada luego de 2 años de haberse fracturado un codo. Son estas preguntas que vamos a empezar a trabajar, ¿cierto? Con Mónica para encontrar la mejor respuesta para ti. Entonces, hace 2 años tuve una fractura de codo y aún no logro tener la movilidad esperada. ¿Cómo podría lograrlo desde la PNL? Ok, bueno, entonces lo más importante es que la persona entre, o que tú, si me estás escuchando allá, entres en un estado de tranquilidad y paz, de relajación, o sea, es como si sintieras el cuerpo totalmente liviano, como si fuera una pluma, ¿cierto? Incluso, bueno, en mi página web www.empoder.co, ahí hay meditaciones para relajarse, o en YouTube se encuentran muchísimas, y el hecho es que la persona sienta su brazo como si fuera una pluma, ¿sí? Cuando empieza a sentir y se centra solo en el brazo que está fracturado como una pluma, empieza a darle movimiento. Te lo digo porque, digamos, he tenido pacientes con esclerosis semiotrófica lateral donde se empieza a perder la movilidad muscular y estos ejercicios nos han ayudado muchísimo a estos pacientes. Entonces, cuando empiezas a prestar atención solamente en lo afectado y a sentirlo como una pluma, empiezas a tener un movimiento totalmente diferente, ¿sí? Poquito a poco y todo el tiempo, haciéndolo todos los días, vas a empezar a ver la mejoría. Yo también tuve una fractura de mano y o sea, mi mano se me despedazó prácticamente los dedos y bueno, y todo. Y también tuve esa dificultad de movilidad y haciendo este ejercicio, pura PNL, el médico me decía, pues usted cómo hace. Yo le decía, no, pura programación neurolingüística y lo logré movilizar y estar bien. O sea, mi mano pues ya está perfectamente en buen estado. Ok, perfecto. Ya sabes, www.empoder.co. Punto CO.
No, .co. .co. Ajá. Okay. www.empoder.co para las meditaciones y para seguir a Mónica, que tan hermosamente hace esta labor con todos nosotros, con Cumbre PNL y Éxito y Prográmate para el Éxito, para entregar sus mejores conocimientos sobre PNL y salud. Y para finalizar, reforzando esta segunda parte de nuestro programa, Mónica, y es papel y lápiz. Cuéntanos esas 3 acciones que debemos empezar a hacer desde ya para tener mejores relaciones con nuestro cuerpo desde nuestros pensamientos y cómo afrontar tal vez esta posibilidad de tener una persona que tiene una situación física complicada como una enfermedad fuerte como el cáncer o los trastornos de ansiedad y de depresión. Bueno, entonces, primero, entonces, hacer conciencia de qué pensamientos están en tu mente. Entonces, hacer una lista con todos esos pensamientos negativos. ¿Qué sucede cuando se da un diagnóstico tan fatalista, por decirlo así? La persona piensa desafortunadamente en todo lo malo que le puede pasar. Entonces, hacer conciencia de qué pensamientos están, haces una lista, ¿listo? Después de que has hecho la lista de los pensamientos negativos, vas a hacer otra lista con todo lo positivo y lo bueno que puede llegar a pasar, ¿sí? Entonces, en esa lista vas a colocar, por ejemplo, digamos que estoy atravesando esta situación negativa, sin embargo, me veo y me siento ya sano totalmente, ¿sí? O sea, lo pones en presente de cómo tú en realidad quieres llegar a estar, pero lo pones en tiempo presente como si ya fuera. ¿Listo? Haces otra lista. La lista, el segundo paso, la lista negativa que tú colocaste, le vas a colocar un color, ¿sí? Un color fuerte. Y a esa lista vas a hacer como un ritual, lo puedes romper, ¿sí? Y cuando lo vas rompiendo, vas dándole a tu mente la orden, esto ya jamás estará conmigo, ¿sí? Vas repitiendo ese decreto, esto jamás estará conmigo. Y lo va rompiendo la persona porque simboliza que nunca más esos pensamientos estarán con la persona. ¿Listo? Y el papel donde colocó todo lo positivo lo va a colocar sobre esos pedacitos de papel que colocó rotos, ¿de acuerdo? Lo coloca allí y le va a dar un color que simbolice tranquilidad, paz y sanación. Y ese mismo color, ¿cierto? Como tercer paso, es el color con el que va a visualizar siempre sus células que se están recuperando. Entonces, por ejemplo, si le puse un azul, entonces todas mis células están de color azul, sanas y poderosamente activas. Y ya, hacemos estos listados, sobreponemos las palabras, generamos colores. Bueno, ahí está toda la asociación de nuestros representantes. Ajá, Muchísimo ajá, amor. exactamente. Ajá. Y eso les Perfecto. sirve. Y por ejemplo, para el trastorno de ansiedad, que ahorita está muy común también, entonces ubicar en qué parte del cuerpo se siente la ansiedad. Muchas personas lo sienten de pronto en el pecho. Entonces también darle un color, ¿cierto? Pues fuerte, ¿sí? De primario, pero fuerte, por ejemplo, si es un rojo que simbolice esa ansiedad, y nada más sienta porque las personas usualmente sienten cuando ya va a empezar a darles ese trastorno de ansiedad, respirar profundo, inhalar y exhalar y empezar a ver ese color rojo que se va colocando cada vez más claro, o sea que pasa a un color rosado y hasta que lo lleve a blanco. Y a medida que hace conciencia de su respiración, porque usualmente cuando una persona tiene ansiedad y a veces se mezcla mucho con el pánico, o sea, es como si no lo lograras controlar, pero entonces es recordar siempre que tú eres quien diriges tu pensamiento, tu mente, no es otra persona sino tú. Entonces tienes que hacer todo tu mayor esfuerzo, inhalar y exhalar. Cuando tú puedes hacer eso,
o sea, ya lo sueltas. Yo trabajo mucho con un neurocirujano y, por ejemplo, a veces incluso cuando las personas van a tener cierto tipo de convulsiones, ellos tienen como un parámetro que dice, ya me va a dar. Y imagínate que con Avisa. claro, como que avisa, y con solamente empezar a hacer este juego de colores, entonces la persona evita convulsiones. Y uno podría decir, uy, pero ¿cómo? Si eso es irreal, porque ¿cómo no sé qué? Es posible, es posible. Entonces, mira toda la fuerza que nosotros tenemos en nuestro pensamiento. Y eso mismo ocurre para la ansiedad. Por supuesto. Miren, entonces hay ejercicios tan sencillos, ¿cierto? Como yo empezarme a encontrar conmigo misma a través de una lista Sí, de situaciones que no son tan agradables y unas que son súper agradables para mí. Y cómo poder poner eso en juegos como un poquitico más internos para nuestro beneficio. Y entender que esta condición, ¿cierto? Avisa, estas condiciones a veces que tienen depresión o trastornos de ansiedad avisan, tienen un momento culminante donde te dice aquí ya va a empezar y es donde hay que tener completamente conciencia activa para poder respirar y empezar a llevar ese juego de colores. Mónica, maravilloso este tema el día de hoy. En Tardes PNL, muchísimas gracias por darle sí siempre estar con nosotros. El tiempo es muy corto, sin embargo, queremos contarles a todos que a partir de hoy empezamos un programa más de Prográmate para el Éxito, que son las tardes de PNL, donde queremos, así como coach, como Mónica, estén con nosotros. Entregando sus mejores aplicaciones sobre los temas que a ustedes les interesan. Así que a partir de este momento, completamente juiciosos, regálenos un mensaje, un comentario de cómo les fue con esta sesión del día de hoy y adicionalmente sobre qué temas quisieran abarcar con nosotros, que estoy completamente segura que nuestros coaches que están comprometidos con esta disciplina PNL les entregarán las mejores respuestas y alternativas para estas situaciones que vivimos en el día a día. Y que uno, no nos permiten ser lo que queremos ser y dos, pues nos permiten o no nos permiten llevar por el camino del bien, sino que como el más espinado a veces. Entonces ha sido un placer para mí, Mónica, y para el equipo de Cumbre PNL y Éxito que estuvieses con nosotros hoy. bueno, muchísimas gracias a ti, Dayana. Esperamos que estas sencillas prácticas sean puestas en acción y bueno, aquí estamos para apoyarnos entre todos. Claro que sí. Y los espero dentro de 8 días con un hermosísimo tema y trata sobre la comunicación y hace parte de un proyecto que está empezando. Entonces queremos hacerlos partícipes, queremos que participe con nosotros, que estén siempre con Cumbre PNL y Éxito, que como les decía al inicio, el único objetivo es que ustedes se acerquen más a la plenitud que desean, anhelan y se merecen. Gracias por ser y pertenecer a este hermoso y maravilloso grupo. Gracias por estar aquí con nosotros en Tardes PNL. Cuídense mucho, nos vemos muy, muy, muy pronto. Un abrazo.